Nos encontramos en la sede institucional de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios ASPAI. En estos días estamos teniendo un curso dictado por la NAR. Por eso este programa está especialmente dedicado a todos los agentes inmobiliarios del Perú. Bienvenidos a Mercado Inmobiliario. Es un gusto presentarles al profesor Paul Damen. Él es Realtor, directivo de la NAR, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Profesor Gracias, Paul, Víctor. muchas gracias. Es un placer de estar por contigo. estar con Gracias. usted aquí esta mañana. Profesor, háblenos de usted, de su experiencia como agente inmobiliario. Sabemos que tiene una gran trayectoria, muchos años en esta labor. Compártanos, por favor, sus principales experiencias. Gracias, Víctor. Mira, yo ya llevo 45 años en el rango de internacional, globalmente, ¿no? Y en el 2002 yo me puse como un agente de bienes raíces, Realtor, ¿ok? Eso significa que soy miembro de la NAR. Yo estoy aquí en Perú para dictar el curso de CIPS. Es un curso internacional, global, para asistir a los agentes de bienes raíces de cómo se hace el trabajo internacionalmente de diferentes culturas y asistir a sus clientes que vienen de afuera aquí a Perú o los clientes que ustedes tienen en Perú para ir para las afueras. Profesor, antes de entrar de lleno en lo que el curso nos ha brindado, me gustaría explicarles a todos qué es la NAR. Sabemos que es una asociación internacional que tiene la sede en los Estados Unidos y que reúne a los agentes inmobiliarios. Cuéntenos y explíquenos en qué consiste. Mira, el NAR ya tiene más que 100 años, unos 110 años, y tiene la sede en Chicago, Illinois. Para ser miembro de la NAR, primero tienes que ser un licenciado de bienes raíces. ¿Qué significa eso? Tienes que estudiar, tomar sus exámenes, en base a eso te puedes hacer un miembro de la Cámara en el estado donde has tomado el estudio. Y ahí cuando te entras a la Cámara te haces directamente un miembro de la NAR. ¿Quién es la NAR? La NAR es la National Association of Realtors. Nosotros somos en total 1.4 millones de miembros. No todos los agentes de bienes raíces son miembros de la NAR, ellos son agentes de bienes raíces, ellos pueden trabajar. La diferencia entre un agente de bienes raíces y un realtor es que nosotros tenemos un código de ética y una transparencia y tenemos unos servicios que los agentes de bienes raíces no tienen. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el MLS. Por ejemplo, los estudios que estamos redactando hoy como el CIPS. Esas son las grandes diferencias entre un agente de bienes raíces entre un agente realtor. Una de las cosas que yo quisiera decirles a todos los agentes inmobiliarios, en este momento en nuestro país estamos en un proceso desde algunos años de formalizar la labor del agente inmobiliario, pero no es suficiente con que el agente inmobiliario trabaje solo. Es necesario, como en tantos países, y eso lo hemos visto en el curso en estos días, pertenecer a una asociación, porque eso te da un apoyo gremial, porque eso te permite entablar conexiones con colegas para poder hacer más y mejores negocios. En Estados Unidos el éxito del agente inmobiliario es justamente el poder pertenecer a la NAR y poder tener digamos, una mejor posibilidad de negocio y mayor prestigio en el mercado inmobiliario. Me refiero a los propietarios que buscan un buen consultor con conocimiento y experiencia. ¿Es así? Sí, es así y más. La otra cosa es que nosotros, digamos como ASPAI o otras cámaras locales de países, el poder de ser miembro de un organismo como ASPAI es el poder del grupo, el poder de compartir y trabajar conjuntamente. Todavía nosotros cada uno ganamos nuestras ganancias, nuestras comisiones, pero solo significa que no voy a ser feliz.
de hacer mi trabajo, ¿me entiendes? Que hay gente que dice, yo no quiero estar miembro de un organismo, una cámara como ASPAI, pero la respondencia de eso es de decir, pero si estás como miembro, no te cuesta mucho, si estás como miembro vas a tener otras personas que te van a asistir, te van a ayudar, te van a educar, porque yo no sé todo. Te has dado cuenta en el curso que estoy dictando que ustedes me están diciendo, ojo Paul, te vamos a dar unas sugerencias. Qué bueno, yo estoy también enseñando, aprendiendo de Perú y ustedes están aprendiendo de afuera. Sí, es algo que yo quería subrayar. A veces me encuentro con colegas en el trabajo diario que me dicen, bueno, pero ¿qué gano perteneciendo a una asociación, en este caso a ASPAI? Tenemos la experiencia de la NAR y sabemos que uno realmente se siente parte de un grupo profesional y que, como usted mencionaba muy bien, nos lleva también a un código de ética muy importante para la labor que desarrollamos. Dígame, profesor, yendo ya al curso que nos está dictando, un curso que nos enriquece porque nos permite de alguna manera dar un paso al frente y convertirnos de agentes inmobiliarios de nuestra zona, de nuestra provincia, de nuestro país, en profesionales inmobiliarios internacionales. ¿Cómo podemos canalizar todas las enseñanzas que hemos recibido? Mira, la cosa es, aquí es una bolita que yo he traído en la clase, ¿no? Es el mundo. En esta manera vas a tener el mundo en el mano. ¿Qué significa esto? Mira, si no has tomado este tipo de curso como CIPS, eso no significa que nosotros te estamos dando la oportunidad de aprender algo que no sabes. Te vamos a dar unos cursos de diferentes países. Hemos dado Estados Unidos, hemos dado Europa, hemos dado Latinoamérica, el sistema local de diferentes locales, cómo trabajan, y también vamos a hacer Latinoamérica. En este curso te está dando muchos datos, servicios de cómo trabajar en este nuevo mercado global. Como estoy aquí en Perú, yo puedo ver que Perú tiene mucho movimiento internacional. Ustedes no son una isla, ustedes son parte de la comunidad internacional. Como estás parte de la comunidad internacional, eso significa que ustedes también tienen que ver cómo hacer el mercado global. Van a haber expatriados que viven aquí, va a haber expatriados peruanos que viven afuera, como en Estados Unidos, España, en Italia, que ellos quieren venir otra vez a casa. Ustedes tienen que saber cómo dar ese servicio, porque a lo mejor no son la primera generación, pero la segunda generación. ASPAI tiene una relación, tiene un vínculo con NAR, y eso lo encuentro muy valioso. ¿En qué consiste? ¿Desde qué año existe este convenio? El convenio que yo entiendo, el convenio que hizo ASPAI con la NAR comenzó en 2007. ¿Qué significa eso para los miembros de ASPAI? Varias cosas. Uno, que ustedes van a tener acceso a información global. ¿Qué está pasando en el sistema global? La otra manera de verlo es de decir, bueno, no vamos a ser miembro. Ustedes quieren obtener información, lo tienes que hacer tú mismo. Y eso cuesta dinero, ¿no? Ya está hecho por la NAR, por los miembros. Vas a obtener servicios, digamos, datos de bancos, vas a tener las educaciones, vas a obtener el PIN de CCIM. Tienes muchas maneras de aprender. Tenemos dos convenciones, tenemos una en el año, en San Francisco va a ser este año, en noviembre, y vamos a tener uno mid-year que siempre es en Washington, D.C., donde nosotros hablamos con la gente legal de Estados Unidos, ¿okay? Los senadores y todo eso. Finalmente, profesor, compartir con nuestros colegas lo importante de una permanente capacitación, el no pensar que la labor es simplemente comercial, que hay que capacitarse para ser buenos consultores y que eso nos va a permitir hacer más negocios porque vamos a tener una mayor confianza en nuestros clientes. ¿Qué tips,
¿qué consejos le daría a los agentes inmobiliarios del Perú que están escuchándonos para que hagan mejor su trabajo y para que podamos brindar un mejor servicio? Mira, yo creo que una de las cosas que la gente que están tomando el curso SIPS son dos cosas. Primero, la persona de más edad que están tomando el curso tiene 77 años y ella nos está diciendo la razón que lo está tomando porque cada día hay un cambio en el mundo. Ella quiere aprender más que está pasando en el mundo. El segundo tema es, nosotros estamos dando como, digamos, un orador, estamos dando información que no vas a obtener simplemente. Yo ya tengo, como dije, casi 20 años de ser un realtor y les voy a demostrar cómo hago yo el trabajo por social media, cómo hago el trabajo de enganchar expatriados, cómo buscar a esos expatriados, etcétera, ¿no? Y esas son las gran cosas que agentes de bienes raíces que no son miembros o no toman cursos nunca van a obtener esa oportunidad. Y la última cosa es que todos ustedes que están aquí, los 19, algunos de ustedes no habían conocido sus miembros, ¿no? Sus, ¿cómo se dice? Sus colegas. Y eso es una gran oportunidad que ustedes obtengan a esos colegas y obtienen oportunidades de hacer ventas y compras, ¿no? Con clientes. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros en el programa. De verdad, le agradecemos por su presencia en el Perú, por compartir sus conocimientos en este curso que nos está dictando, porque son muy importantes en nuestra formación. Y dirigirme a todos los agentes inmobiliarios del Perú que tienen la oportunidad de ver este programa. Es muy valioso tener la posibilidad de capacitarnos permanentemente, de prepararnos para brindar una mejor consultoría. En ASPAI hay un grupo de asociados que sinceramente hacen un gran esfuerzo por organizar este tipo de eventos. No dejen de asistir, y a los propietarios busquen siempre la asesoría de un agente inmobiliario registrado y que pertenezca a ASPAI, porque van a tener la garantía del mejor de los servicios ajustados a un código de ética y de corrección que les va a hacer sentir que han puesto su propiedad en las mejores manos. Los invitamos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Sus comentarios, sus aportes siempre son bienvenidos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. ¿Cuál ha sido la enseñanza que más valoras del curso que acabamos de llevar? Excelente curso, con extraordinario expositor. Cambia nuestra cosmovisión como profesional inmobiliario, muy recomendado para todo agente inmobiliario. He recibido valiosas herramientas para hacer negocios globales y mención aparte la suerte de contar con Paul Diamond, con gran experiencia en el mercado americano, europeo y conocedor de la cultura latinoamericana. Muy contenta y complacida porque hemos tenido un profesor excelente y ojalá que mis colegas tengan esta oportunidad cuando nuevamente esté el profesor acá en Perú. Muy complacido de contar con nuevas experiencias, con nuevas herramientas para poder atender a nuestros clientes extranjeros y a los compatriotas que quieran comprar algo fuera del país. En resumen, una asesoría inmobiliaria globalizada. Muy contenta, hemos podido contar con un profesor de muy alto nivel. Nos ha permitido renovar todas nuestras ideas y comprender el comportamiento inmobiliario global, lo cual creo que nos va a nosotros dar una herramienta más para poder salir adelante de una mejor manera. Bueno, no dudé en la certificación CIPS porque bueno, sabía que iba a ser mucho para nosotros. He conocido un gran profesional que ha compartido nuestras experiencias a nivel global y también, más allá del aprendizaje obtenido, hemos conocido personas aquí dentro de la asociación que también está profesionalizándose y eso es lo importante también. Contenta de haber participado y acompañado a mis colegas en la certificación SIP. Les recomiendo seguir con los estudios, siempre es bueno capacitarse, actualizarse. Esta es una gran oportunidad de estar al día con la globalización. ASPAI hace un gran esfuerzo de traer a estas capacitaciones y no las dejemos pasar.